Sí, el otro día no lo vi. Ya, gracias, gracias. Voy avanzando, ¿ya? Ya me va a pasar su información que ya me manda. Ya. Ya. Rojo, azul, gris. Cualquiera. No. Ya está bien, está bien, está bien, está bien. No tenía otro, solamente. No, no hay problema, no falta agua. No, gracias, Marín. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo van las observaciones? ¿Son de forma o de fondo? Ah. Parte de diarios, dentro del mes. Ya. Como la mayoría de observaciones fuertes estaban en el periódico. Ah. Minuciosamente los Pucha, qué ensayos, sabe. todos los kilómetros que estén hechos y los meses que estén hechos. Pues de esos ensayos, ¿no? Y Ahorita no tienen ninguna emergencia, ¿no? nada, Ah. no es tan difícil, pero igual hay que ser minucioso con el tema de los pagos. Eso sí. También que Javier me ayude en lo que es ensayo en el correo. Dale chamba, ¿no? Sí, dale chamba, ese pata. Dale chamba, ¿no? Poleo, todo eso. Gracias, Marín, Martín. Estamos coordinados. Me he hecho con lo del pago, no sé si pueden salir, no sé, más gestión no hablamos de diciembre, enero no trabajamos, febrero recién empezamos. Ya entregamos nuestros informes. ¿Entregables? El viernes entregamos los ¿Y ahorita en qué estamos? en definitiva, ya es un abastecimiento, no de los informes para los pagos, pero me dicen que está el 15 todavía. Que por el 15 falta hasta los mira. A ver, el compromiso de vengado, girado y pagado. Es 10 días, tú terminas los 3. Después de que se entregan los documentos. Y el día sería el viernes. El viernes que fue, creo que fue 3. 3. ¿10 días que hábiles o calendario? Sería, ¿no? Calendario. No, hábiles. No sé, pero me 15. Ahí ya deben saber también los términos. No se puede, dije. No, yo voy a meter presión. Mañana voy a ver. Me hubiese dicho más temprano, pues. Me hubiese dicho más temprano.
Bien, buenas noches con todos que están conectándose ahorita por las redes sociales, continuando con las capacitaciones esta semana. Bueno, nos ha tocado el curso de mantenimiento periódico y rutinario de caminos vecinales. Bien, como sabrán, tenemos al ingeniero Jean-Pierre Moscoso, que es especialista en el tema. Así es que, como ya estamos ante la hora, cualquier duda o consulta, por favor, pueden escribir mediante el chat de la transmisión que estamos realizando el día de hoy. Bien, entonces, ya estamos con la hora y empezamos con el curso. Ingeniero, muy buenas noches. Buenas noches con todos los participantes, esperando que siempre estemos a la vanguardia, la performance y actualización de los cursos en esta oportunidad de mantenimiento periódico y rutinario de caminos vecinales. Bien, bien, ingeniero. Entonces, ya procedemos con el curso del día de hoy. Gracias. Bien, como mencioné, el mantenimiento, también llamado conservación, ¿ya? Mantenimiento periódico, cada cierto tiempo, y rutinario, que es permanente o constante de los caminos vecinales, ¿no? Se enfoca, ¿ya? Si bien es cierto, el círculo vicioso, cómo se hacía antes los mantenimientos. ¿Qué se hacía? ¿No? Se construía las vías, normalmente se dejaba en estado, ¿no?, de postconstrucción, de abandono, ¿no?, de las vías, ¿no? Se abandonaban las vías, inmediatamente, ¿qué ocurría? Un colapso parcial o colapso total de la plataforma vial, ¿no? ¿Por qué? Por la consecuencia de dejar abandonada sin mantenimiento, ni siquiera un mantenimiento rutinario, menos un periódico que es netamente con maquinarias, y esto encarecía la inversión, ¿no? Si bien es cierto, hay que proteger, el Estado tiene la obligación de salvaguardar y garantizar la inversión propia del Estado, del fisco estatal. ¿Qué ocurría? Lo siguiente, ¿no? Se dejaba en abandono, ¿no?, en deterioro, en detrimento, todo el patrimonio vial, colapso parcial y total de la plataforma. Entonces, se encarecía, ¿no?, la inversión, y el no mantenimiento adecuado e inmediato, urgente, hace que crezca en un 10, 100, 20, 300, 400, 500, 1000% sobre el costo-beneficio posterior a la construcción. O sea, se encarecía el mantenimiento posterior. Y ya no era mantenimiento, sino que se tenía que hacer una reconstrucción vial, o sea, una rehabilitación y mejoramiento vial. Entonces, hoy en día construimos las carreteras, rehabilitación y mejoramiento, inmediatamente ya tiene que hacerse un mantenimiento. Es como construyes tu casa, ¿no? Construyes tu casa y si dejas por un año, 2, 3 años que se oxiden las perillas de las puertas, no pintas la casa, ¿no?, dejas que se humedezcan, se malogra y se deteriora, ¿no?, las paredes, los muros, el techo, cielo raso, todo se malogra. Entonces, tiene que hacerse un mantenimiento, como en todo lado, ¿no? Un mantenimiento permanente, que le llamamos rutinario, que es solamente inclusive mano de obra, y el mantenimiento periódico, que es netamente con maquinaria o equipo, ¿no? Mantenimiento periódico y mantenimiento rutinario. Bien, nosotros acá también tenemos que netamente el mantenimiento rutinario son con actividades, ¿no?, de pequeña envergadura, que son de mano de obra, básicamente limpieza de cunetas, calzada, obras de drenaje, roce, bacheo, realizadas con el objeto de mantener la vía en condiciones de transitabilidad, ¿no? En esas condiciones, en condiciones de transitabilidad, bueno, los trabajos se van a realizar a lo largo de todo el año, y en función, ¿no?,
acorde a un programa o a un cronograma, a un cronograma, a lo largo de todo el año, acorde a un cronograma elaborado en función a las necesidades de la vía o del camino, ¿no? Tiene que haber un uso intensivo de mano de obra, ¿no? Uso intensivo de mano de obra permanente, que a veces no se necesita ni siquiera ni una experiencia, la inducción se la da, la aprende el propio trabajador o personal obrero en campo, no necesitas una experiencia, lo aprende, se ejerce una inducción rápida por parte del personal más experimentado, ¿no? Para el rastrilleo, el bacheo, la limpieza de alcantarillas, de cunetas, ¿no? El uso intensivo, ¿cuál es? Lo que se tiene que aplicar, el uso intensivo de mano de obra, se aplica el manual de normas técnicas y se va a evaluar por resultados, ¿no? El control siempre permanente es por resultados, ¿ya? Por resultados. Va a haber un software, un sistema de gestión de mantenimiento rutinario, que viene a ser el GEMA, ¿no? Generalmente para caminos vecinales es aplicado por Provías descentralizado. Entonces, van a ser los objetivos centrales del estudio del GEMA. Se va a tipificar, establecer costos de referencia para fijar las tarifas a considerar en los contratos de mantenimiento, las variables según tipo y nivel del servicio del camino, ¿no? Las cuales se van a aplicar en los contratos con pymes o microempresas. Se va a incorporar ello en los nuevos contratos, ¿no? Normas de ejecución y normas de evaluación, ¿no? Se va a realizar el fortalecimiento, ¿no?, del sistema de gestión y control de mantenimiento rutinario, ¿no? Van a haber formatos, fichas estandarizadas, etcétera, ¿no? Se va a fortalecer el sistema de gestión y el control como tal de los formatos y fichas estandarizados, ¿no? Van a haber formatitos, ¿no?, que se van a emplear y van a ayudar, ¿no?, de acuerdo a ello al control, ¿no?, de las mismas. El mismo aplicativo software, que es el GEMA que viene a ser es una herramienta de gestión, ¿no?, del mantenimiento, GEMA, ¿no? Va a tener software y manual las directivas de mantenimiento rutinario, de acuerdo a ello, una tipología va a clasificar, ¿no? La tipología va a clasificar cada kilómetro en 1, 2 y 3, ¿no? La tipología, los niveles del servicio como tales, en alto o bajo, ¿no?, los niveles del servicio. Y bueno, las tarifas diferenciadas, ¿no? En la sierra, en la selva, con, bueno, análisis de precios unitarios. Y los metrados le vamos a llamar acá cargas de trabajo, ¿ya? Cargas de trabajo o metrados, ¿no? El manual de mantenimiento y sus normas. ¿Qué tipo de normas? La norma de ejecución, de cantidad y de evaluación. Todo va a medirse por los niveles de servicio. Los niveles de servicio me miden a mí y me marcan la transitabilidad. Nivel de servicio alto, nivel de servicio bajo o básico. Entonces ahí tenemos los niveles de servicio, si es alto, ya no entran los caminos vecinales. Niveles de servicio alto entran los caminos departamentales o nacionales, ¿no? Que el tráfico o el índice medio diario tiene que ser mayor o igual a 200 vehículos por día. O la cantidad de vehículos ligeros más 2 veces vehículos pesados tiene que ser mayor o igual a 200 vehículos por día. Ahí está. Y el nivel del servicio, que es básico o bajo, ¿no?, se va a aplicar a caminos vecinales, en los que el tránsito pueden sufrir restricciones durante periodos cortos debido a condiciones climatológicas adversas, ¿no? Este nivel de servicio es el mínimo aceptable, ¿no? Es el mínimo aceptable. Entonces ahí están las consideraciones como tal, ¿no? Nivel de servicio básico y si es alto el nivel de servicio, ¿no? En el caso de caminos vecinales siempre vamos a hablar de nivel de camino B, del tipo B o básico, ¿ya? Para los mantenimientos, si hablamos de mantenimientos permanentes constantes o mantenimientos rutinarios,
vamos a hablar de la tipologización, ¿no? Tipología del camino, ¿no? La tipología del camino, en la cual cada kilómetro se va a definir en función a los factores, ¿no? De tipologización. Cada kilómetro se define en función a 4 factores o características físicas de la vía o de la carretera, ¿no? En este caso, teníamos relieve, que viene a ser el factor relieve, ¿no? Son pendientes obtenido de planos de replanteo, ¿no? Factor relieve, ¿no? Pendientes obtenidos de planos de replanteo, y taludes, ¿no? Obtenidos de inspección visual en el tramo. El factor relieve depende de 2 indicadores, la pendiente y talud. Pendiente obtenido de los planos, ¿no? Del perfil longitudinal, y los taludes, que vienen a ser los taludes de corte, ¿no? De seccionamiento, depende del tipo de material, material suelto, material fijo o material rocoso, ¿ya? Y los taludes obtenidos de inspección visual en el tramo. Luego, el drenaje, factor drenaje, depende de la cantidad de obras de arte obtenido de los planos de replanteo y las precipitaciones obtenidos del expediente técnico. Tengo factor drenaje, de acuerdo al número de obras de arte obtenido de planos de replanteo, y precipitación obtenido del expediente técnico, ¿ya? Luego tengo yo el factor calzada. Factor calzada depende del ancho del camino vecinal obtenido de planos de replanteo, factor calzada, ¿ya? Sacamos el promedio del ancho y tenemos parámetros del GEMA que me indican, ¿ya? El factor vegetación, tenemos el área de roce, ¿ya? Obtenidos de inspección visual en el tramo, ¿no? Ahí tenemos, ¿ya? Obtenidos de inspección visual del tramo, ¿ya? Área de roce. Luego tenemos camino vecinal, que pueden tener en su longitud varias tipologías, ¿no? Varias tipologías. Está. Entonces, un camino vecinal puede tener en su longitud varias tipologías, ¿sí o no? La respuesta nos la da el ejemplo de tipologización, ¿no? Vamos a tener consideraciones para realizar trabajos de metrados, mensaje de carga, que son la responsabilidad de tener metrados, ¿no? Para un camino de 5 kilómetros y nivel del servicio tipo B, de bajo tránsito, la correlación estadística va a ser la siguiente, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí están los 5 kilómetros, y tenemos, por ejemplo, acá, ¿no? El primero, que es del tipo 2B, ¿no? Del 0 al 1, luego del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4 y del 4 al 5, ¿no? Ahí está. Tipologización tipo 2B, tipo 1B, 2B, 3B y 2B, ¿no? Ahí están los kilómetros identificados como tales, ¿no? Tenemos 3 kilómetros de tipo 2B, 1 kilómetro de tipo 3B, como tales, ¿no? Como tal. Ejemplo de tipologización, ¿no? Y está alternado. O sea, la tipologización, su análisis es por kilómetro. Del 0 al 1, acá tengo del tipo 2B. Del 1 al 2, tengo del tipo 1B. Del 2 al 3, tengo del tipo 2B. Del 3 al 4, del tipo 3B. Del 4 al 5, del tipo 2B. Ahí está, ¿no? El ejemplo de tipologización, tengo las consideraciones para la realización de trabajo de izaje de carga para un camino de 5 kilómetros y nivel de servicio B, de bajo tránsito, la correlación estadística, ¿no? La correlación estadística, ahí está, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Parámetros, y ya están las consideraciones como tal, ¿no? Y vamos a entrar ya a los factores de carga de cada, ahí está los factores, ¿no? Que inciden, ¿no? Factor relieve, factor drenaje, factor calzada y factor vegetación. Primero que todo, en el factor relieve, ¿no? Ahí tenemos factor relieve, la pendiente ponderada. ¿Cómo calculamos el factor relieve? Sacamos el promedio ponderado, factor relieve. Tengo la pendiente ponderada, ahí, ya, la pendiente ponderada,
está el promedio, ¿no? Está el promedio, que básicamente 6 por 300, ahí está, factor relieve, pendiente ponderada, 6 por 300 más 8. En este caso, aquí en el kilómetro, del kilómetro 2 al kilómetro 3. Ahí tenemos, del kilómetro 2 al kilómetro 3. En ese kilómetro tenemos en los primeros 300 metros, ahí está, 6%. Ahí está. Luego seguimos en los 300 siguientes 300 metros, tenemos 8%. Luego tenemos en los siguientes 300 metros que viene 7.5%. Y luego bajamos, acá la pendiente, de 8 baja a 6.4. 6.4, en los últimos acá no debería ser 300, sino debería ser 100. ¿Por qué? Porque acá 300, más 300, 600. Más 300 acá, 900. Y acá, ¿cuánto falta para llegar a 1000 metros? Que es un kilómetro, del kilómetro 2 al kilómetro 3, 100 metros. Entonces tenemos las pendientes, 6% en 300 metros, 8% en 300 metros, 7.5% en 300 metros y 6.4% en lo que falta para llegar al kilómetro, que son 100 metros. Ahí tenemos, ¿cuánto? En 1000 metros. ¿Cuánto es el promedio? 7.09. 7.09. Ahí está. 7.09. Ya lo tenemos. La pendiente ponderada. 7.09%. Ese es de acuerdo al perfil de la rasante de diseño. Entonces, corte de relleno es el perfil del terreno natural y el perfil de la rasante de diseño. Estamos hablando, un ejemplo, una casuística, del kilómetro 2 al kilómetro 3. Luego tenemos ahí, ¿no? Factor relieve, ¿no? Factor relieve. Ahí está, el factor relieve. Luego tenemos ahí en consideración, ¿no? Luego tenemos en consideración, ¿no? Pendiente y talud. Pendiente y talud. Ahí teníamos. Entonces, factor relieve, pendiente y talud, la pendiente ponderada, ¿no? La pendiente ponderada IPL, ¿no? El factor relieve, ¿no? El factor relieve. Considerando el GEMA me dice, ¿no? El GEMA me dice que aquí tenemos una pendiente, tablita que está acá de color celeste, de color turquesa, es lo que me indica el GEMA, ¿no? La pendiente ponderada IPL, que es en porcentaje, tengo la tabla del GEMA, me dice, ¿no? Que si mi pendiente es menor o igual a 3%, ¿cuánto me sale mi pendiente? 7.09, promedio del kilómetro 2 al kilómetro 3. Si la pendiente es menor o igual a 3%, el factor IPL es 1. Si mi pendiente está entre 3 y es menor o igual a 6%, el factor IPL es 2. Si mi pendiente es mayor a 6%, mi factor IPL es 3. Está, ¿no? Entonces, tengo ahí, ¿no? Para este ejemplo, ¿no? El factor 7.09%, la pendiente. Entonces tengo acá, factor IPL, ahí va a ser 3, ¿no? Ahí va a ser 3. La pendiente ponderada, para el ejemplo aquí, ¿no? El factor IPL, aquí en este caso, el ejemplo, 7.09, el factor IPL es 3. Ahí tenemos, ¿no? Por ejemplo, con P es 7.09, ¿no? 7.09 del promedio. En este caso, ¿dónde está? Tiene que ser mayor a 6%. ¿Cuánto es el factor IPL? Va a ser 3. Va a ser 3. Luego el factor relieve, pendiente y talud, ya con talud de corte, empezamos desde el kilómetro 2
al kilómetro 2 más 100. Aquí este es el 2 más 100. Entonces el 2 al 2 más 100. ¿Cuánto es la altura del talud de corte? Va a ser 6 metros 80. ¿En qué? En roca fija. En roca fija. Ahí tenemos roca fija. La altura de talud de corte, 6 metros 80. Del 2 al 2 más 100. Ahí está. Entonces, la estabilidad de talud, altura y tipo de material, tenemos roca fija, ¿no? Y ahí está el cuadro, ¿no? Roca fija. La altura, material de roca fija, si la altura es menor o igual a 3 metros, roca fija es 1. Si está entre 3 y 7 metros, altura de roca fija es 1. Y si es mayor o igual a 7 metros de 7 metros de altura, mayor o igual es 1. O sea, en cualquier altura, si es roca fija, es 1. La roca fija acá, su altura es 6 metros 80, y la estabilidad de talud, el índice de estabilidad de talud, en este caso va a ser 1. ¿Correcto? Ahí está. Están los parámetros. Roca fija a cualquier altura, índice de estabilidad de talud, va a ser 1. Luego tenemos el factor relieve, pendiente y talud, ¿no? Estabilidad y talud, ahí tenemos, ¿no? Estabilidad de talud, altura y tipo de material, en roca suelta, ahí está, factor relieve, pendiente y talud, en roca suelta, ¿no? Ahí lo tenemos, ¿no? Material de roca, roca suelta, ¿no? Roca suelta acá, ahí está, ¿no? Los parámetros como tales, ¿no? Parámetros como tales, en roca suelta, Entonces tenemos ahí, entonces ahí tenemos ahí tenemos los parámetros, ¿no? Ahí tenemos los parámetros. ¿No? Estabilidad del talud, altura y tipo de material, roca suelta, ¿no? Tenemos del kilómetro 2 más 100, donde se quedó 2 más 100 hasta el 2 más 300, 2 más 100 hasta el 2 más 300, ¿no? Ahí tenemos la altura 4 metros, pero ese material roca suelta, ya no es roca fija. Roca fija era hasta el 2 más 100. Del 2 más 100 hasta el 2 más 300 tenemos la altura 3 metros. Luego tenemos de 3 a 7 metros. Luego tenemos de 3 a 7 metros. Luego tenemos de 3 a 7 metros. Luego tenemos cuánto es el IET, 2, según el GEMA. Y si es mayor o igual a 7 metros, si es mayor o igual a 7 metros, ahí tenemos la consideración de que es 3 el IET. En este caso, la altura de roca suelta es 4 metros. La altura de roca suelta es 4 metros. Ahí está. De 3 a 7 metros. En este caso sería aquí. La altura es 4 metros de altura, ¿no? Entonces, ahí tenemos esa consideración. Entonces, el factor índice de estabilidad de talud, en este caso, sería 2. ¿Correcto? Aquí sería 2. Luego, el factor relieve, pendiente y talud, estabilidad de talud, altura y tipo de material suelto. En este caso tenemos 1,5 metros, ¿no? 1,5 metros, del 2 más 300 al 2 más 900. Aquí está el material suelto. Altura menor o igual a 3 metros. Está entre 3 y 7 metros. Y mayor o igual a 7 metros, 1, 3 y 3, ¿no? Material suelto, altura 1,5 metros, índice de estabilidad de talud es igual a 1, ¿no? En este caso,
la altura es menor o igual a 3 metros. Y lo que está con turquesa es el cuadro que me indica el GEMA, ¿no? La herramienta de gestión que tengo, que es el GEMA, ¿correcto? Entonces acá el parámetro que tengo, ¿no? El factor relieve, de acuerdo a lo que me indica el GEMA, en talud, ahí está reducido, ¿no? Resumido el GEMA. Y tengo en roca fija, ¿cuánto me salió el índice de estabilidad de talud? Acá, del 2 al 2 más 100 en roca fija, 1. En roca suelta, del 2 más 100 al 2 más 300 me sale 2. Del 2 más 300 al 2 más 900 me sale 1. Ahí está, 1 en roca fija, 2 en roca suelta y 1 en roca material suelto. Entonces, para este ejemplo, ¿no? El factor IET, en este caso, saco el promedio, ¿no? Es el promedio, 1 más 2 más 1 entre 3, 1.33, ¿no? 1.33, en este caso. Es el promedio. Y el GEMA me dice, ¿no? GEMA te dice que hay un factor relieve, que existe una correlación, una expresión, ¿no? Que viene dada por la tercera parte del índice, o sea, de perfil, ¿no? Que viene a ser el perfil longitudinal, o la pendiente, o la gradiente, más las dos terceras partes del índice de estabilidad de talud, del IET. O sea, ya tengo la ecuación, y ahí está, ¿no? La ecuación o la expresión, en este caso, es menor o igual a 1.5, si el factor relieve es 1. Si la expresión está entre 1.5 y 2.5, el factor relieve es 2. Y la expresión es mayor a 2.5, el factor relieve ya no sería 2, sino ya tendría que ser 3, ¿no? Básicamente, acá, ¿no? Las ecuaciones de correlación, ¿no? Ahí están. Si es menor o igual a 1.5, factor relieve 1. Si la expresión está entre 1.5 y menor o igual a 2.5 es 2. Si la expresión es mayor a 2.5 es 3. Entonces, el promedio y la expresión, tengo el IPL, ¿no? La expresión, ¿no? 1.88, el IPL 3, ¿no? La expresión, en este caso, ¿de dónde sale? 0.33, un tercio de lo que es el indicador o índice de pendiente que me sale en este caso, aquí. Esto es lo que me sale. El índice de IPL me sale 3. Entonces, el IPL me sale 3. Ahí está, ¿no? 3. Un tercio por 3 más 2 tercios por el IET. Índice de estabilidad de talud se saca un promedio. Recuerda, roca fija, roca suelta y material suelto, 1.33. 1.33, ahí está. ¿Cuánto me sale? Si lo reemplazo, 1.88. ¿Qué es la expresión? 1.88, ¿no? Luego, el factor, en este caso, 1.88, ¿dónde está la expresión? ¿Menor o igual a 1.5? No. ¿Está entre 1.5 y 2.5? ¿O es mayor a 2.5? 1.88 está acá. Entre 1.5 y menor o igual a 2.5. Voy a hacer, en este caso, aquí está, ¿no? Ahí lo tenemos, ¿ya? 1.88. Ya está. Entonces, ya tenemos esa expresión. Ya tenemos esa expresión. ¿Ya? Entonces, ahí, 1.88, luego el factor relieve, en este caso, está que en este parámetro va a ser 2. Ya tengo el factor relieve, que va a ser 2. Me determina, ¿por qué? Pendiente y talud. ¿Quién manda? ¿Quién pesa más? En este caso, ¿la pendiente o el talud? Acá es un tercio y acá es 2 tercios. Acá el talud. El talud es el que pesa más, ¿no? En este caso, ya. Talud, ¿no? Talud y acá pendiente, ¿no? Ya está. Luego tenemos ahí el factor drenaje, ¿no? La cantidad de obras de drenaje y precipitación, ¿no? La cantidad de obras de drenaje y precipitación.
número de obras de drenaje y precipitación. Número de obras de drenaje, IOD, ejemplo, entre los kilómetros 2 al 3. Acá está. Del kilómetro 2 al kilómetro 3. Ahí está. ¿No? Dependemos de dos condiciones. Número de obras de drenaje y precipitación. Número de obras de drenaje, el IOD, ejemplo, entre los kilómetros 2 al kilómetro 3, ¿no? Obras de drenaje, cantidad, alcantarillas, ¿no? Badenes, pontones, ¿no? Y su cantidad, ¿no? Alcantarillas 2, badenes, en este caso 1, pontones 1, cantidad en total serían 4, ¿no? Número de obras de drenaje, ¿no? IOD, ejemplo, entre los kilómetros 2 al kilómetro 3, ¿no? Ahí tenemos los valores. Si el número de obras de arte es tanto, ¿no? El factor IOD, el número de obras de arte es hasta 2, entre 3 y 4 o mayor a 4, ¿no? Factor IOD, están los parámetros y los valores, ¿no? Para el ejemplo, en este caso tenemos 4 entre obras de arte y drenaje. Entre obras de arte y drenaje tenemos 4, ¿no? Y acá están los parámetros. Hasta 2, el factor IOD es 1. Entre 3 y 4, el factor IOD es 2. Mayor a 4, el factor IOD es 3. En este caso, para el ejemplo, con 4 obras, en este caso de drenaje y arte, aquí estamos hablando hasta 2, 1, entre 3 y 4, acá sería 2. El factor IOD, acá hacemos un recorrido en ese kilómetro, del 2 al 3, hay 2 alcantarillas, 0 tajeas, un badén, un pontón y 0 puentes. Acá hay 4. ¿Correcto? Luego tenemos lo siguiente. El factor drenaje, la cantidad de número de obras de drenaje, ¿ya? Ahí tenemos el parámetro, ahí tenemos el parámetro de la cantidad, en este caso, número de obras de drenaje y precipitación, ¿no? Y precipitación, ¿ya? Entonces, número de obras de drenaje y precipitación, número de precipitación pluvial, el IPLU, que tenemos ahí, el IPLU, para este caso, ¿no? Número de precipitación pluvial, aquí hay un tema, ¿no? Número de precipitación pluvial, la tabla del GEMA, ¿no? Y el GEMA me dice, ¿no? Aquí lo que está en el cuadro turquesa, va a depender en este caso la lluvia, y eso me lo da el registro del reporte hidrometeorológico del CENAMI, ¿no? El CENAMI me dice que existe una precipitación, un índice de precipitación pluvial anual, un IPLU, hasta 600 milímetros, el IPLU es 1. Hasta 1200 es 2. Y mayor a 1200 milímetros viene a ser 3. ¿No? Entonces, aquí, en el expediente técnico acá del camino vecinal, ¿no? El expediente técnico de acá del camino vecinal, ¿no? Va a indicar, ¿no? En este caso, va a indicar que en la precipitación, en este caso, según el registro o data, ¿no? Es 1050 milímetros por año, ¿no? El expediente técnico del camino vecinal del ejemplo va a indicar que en la precipitación el final es 1050 milímetros por año, ¿no? Entonces, ¿no? Ahí está el parámetro, ¿no? Ahí está el parámetro. En este caso, luego ahí se tiene que indicar que cuánto, de acuerdo para 1050, ¿dónde calza aquí? ¿Es hasta 600 milímetros? No. Hasta 1200, sí, acá calza, ¿no? 1050 hasta 1200, ¿no? Ahí está, 1050. Y si es mayor a 1200, no, acá sería, ¿no? El IPLU, en este caso, hasta 1200 y 1050, ¿correcto? En este caso, el IPLU sería 2, por el registro, ¿no? Porque estos parámetros son los que alcanzan.
Luego el factor drenaje va a depender del número de obras de drenaje y precipitación. Ahí está, número de precipitación pluvial, el IPLU. La tabla del GEMA nos dice que es 1/3 del IOD más 2/3 del IPLU. Ahí está, ¿no? La expresión nos dice que acá tenemos si la expresión es menor o igual a 1.5, el factor es 1. Si la expresión está entre 1.5 menor o igual a 2.5 es 2. Si la expresión es mayor a 2.5 es 3. Ahí lo tenemos, ¿no? Parámetro, ¿no? Entonces tenemos la expresión, en este caso, ¿no? El IOD y el IPLU. Para el ejemplo, 1/3 del IOD, que es 2, más 2/3 del IPLU, que viene a ser del registro del reporte del CENAMI. ¿Cuánto me va a dar? Me va a calcular y me va a dar, de acuerdo al cálculo, la expresión va a ser 2. Esa expresión la voy a tipificar aquí. El valor tiene que ser menor o igual a 1.5. Si la expresión está entre 1.5 y menor o igual a 2.5, y si es mayor a 2.5. Luego el factor, en este caso, ¿cuánto me va a salir? El factor drenaje, de acuerdo a ello, según la expresión me sale 2. La expresión 2 es menor o igual a 1.5, no. 2 está entre 1.5 y menor o igual a 2.5, sí, correcto, el factor es 2. Aquí está. Factor drenaje sería 2. El factor drenaje sería 2. ¿Correcto? Y bueno, me toca el factor calzada, que es el factor más fácil, porque se tiene que calcular el ancho promedio, ¿no? El ancho promedio, en este caso, el factor calzada, tengo del kilómetro 2 al kilómetro 3. ¿No? Es el mismo ejemplo, estoy siguiendo el mismo ejemplo, ¿no? Que vengo siguiendo en tanto en el factor relieve y el factor drenaje, que ya lo hemos hecho. El factor calzada, saco el promedio. En esos 1000 metros, 400 metros tienen un ancho de 4 metros. Los siguientes 200 metros tienen un ancho de 8 metros. Y los últimos 400 metros tienen un ancho de 4 metros. ¿Cuánto es acá? Saco el promedio. 4 por 400 más 8 por 200 más 4 por 400 y todo lo divido entre un kilómetro, que son los 1000 metros. El ancho ponderado, ¿cuánto es? 4 metros 80. En eso el kilómetro del kilómetro 2 al kilómetro 3, ¿no? 4 metros 80. Acá también tenemos un tema, ¿no? Factor calzada, se va a calcular el ancho promedio del kilómetro. Tenemos acá el ancho de la calzada, ¿no? Acá tenemos el ancho de calzada y el factor calzada. El ancho de la calzada es menor o igual a 4 metros y medio, de acuerdo al GEMA. En este caso el factor calzada sería 1. Si el ancho de calzada es mayor a 4 metros y medio, el factor calzada sería 2. Entonces, para el ejemplo, el ancho promedio, en este caso, el ancho promedio es 4 metros 80, ahí está, va a corresponder el factor calzada. Si el ancho es 4 metros 80, no va a ser menor o igual a 4 metros y medio, sino va a ser mayor a 4 metros y medio. En este caso, el factor calzada va a ser 2. El factor calzada va a ser 2. Entonces, para el ejemplo, el ancho promedio, en este caso, ¿no? Es 4 metros 80, va a corresponder el factor calzada 2. Factor calzada 2. Entonces, el factor vegetación, ¿no? El factor vegetación, ¿no? Ya como factor último factor, tenemos el camino vecinal, un caminito vecinal del kilómetro 2 igual al kilómetro 3, ¿ya? Tenemos 3 metros de ancho de vegetación, roce o desbroce o de vegetación, tanto el lado izquierdo y el lado derecho. El ancho 3 metros para cada izquierdo y 3 metros para el lado derecho. Ahí está, con una longitud de 1000 metros. ¿No? Ahí está. El ancho promedio, ¿ya? 3 metros a cada lado.
¿ya? 3 metros a cada lado. Y una longitud de 1000 metros, ¿no? Ahí está. El ancho promedio, 3 metros a cada lado y una longitud de 1000 metros. Del kilómetro 2 al kilómetro 3. Entonces tenemos ahí los números de cortes al año, ¿no? Vamos a ver, parece que tenemos 3. El trabajo realizado, 1.8 hectáreas por kilómetro, o sea, 18.000 metros cuadrados por kilómetro. ¿Cómo es esto? O sea, tengo 1000 por 3 y 1000 por 3. Tengo 6.000 metros cuadrados en desbroce o roce en un solo corte al año. Una vez al año. Si son 2 veces al año, quiere decir, por ejemplo, ¿no? Semestralmente. Semestral. ¿Cuántos semestres tiene el año? 2. 2 veces al año. 2 por... Una vez que corte son 3.000 más 3.000, 6.000 metros cuadrados. En una sola vez. En 2 veces 12.000. En 3 veces 18.000, etc. Sabiendo que una hectárea tiene 10.000 metros cuadrados, ¿no? Ahí estamos identificando, ¿no? La cantidad de corte o roce. Ahí está. Luego, el factor vegetación, tenemos acá, vamos a obtener del gráfico, el ancho promedio, ¿no? 8 metros a cada lado, en este caso 3 metros, ¿no? A cada lado, y acá estamos considerando la cantidad de cortes que son 3 veces por año. O sea, cada 4 meses hago corte o roce, desbroce, ¿no? El factor vegetación, de aquí del gráfico vamos a obtener, en este caso, aquí del gráfico vamos a obtener $3 metros a cada lado. Entonces acá decimos, de acá del gráfico, 3 metros a la izquierda, a la derecha, de roce, de ancho, ¿no? Y del gráfico vamos a obtener ancho promedio 3 metros a cada lado, longitud 1000 metros, del 2 al 3, número de cortes al año 3. Entonces ahí tenemos vegetación abundante, trabajo realizado, 1.8 hectáreas por kilómetro, o sea, 18.000 metros por kilómetro, y tenemos el área de roce, que es área menor o igual a 0.6 hectáreas por kilómetro. Luego el área está entre 0.6 y 1.8, y el área aquí va a ser mayor o igual a 1.8. La caracterización escasa o nula, ¿no? Si en caso el área de roce o desbroce sea menor o igual a 0.6 hectáreas por kilómetro o 6.000 metros cuadrados por kilómetro, es escasa la vegetación. Si el área de roce está entre 0.6 y 1.8, es moderada. Y si el área de roce o desbroce es mayor o igual a 1.8 metros cuadrados por hectárea, es abundante. Factor vegetación, 1, escasa. Si es moderada, factor vegetación 2. Y si es mayor o igual a 1.8, 3, ¿no? Factor vegetación. Entonces, ahí está. Factor vegetación en este caso va a ser 3. ¿Por qué? Porque el área que propones en el ejemplo, que se propone en el ejemplo, es 1.8 mayor o igual a 1.8, o sea, es igual a 1. En este caso, 18.000 metros cuadrados por hectárea. Ahí está, va a ser el factor vegetación, va a ser 3. Y hasta ahí ya tengo los 4 factores. Tengo los 4 factores, ¿no? Ahí está mi tipologización del kilómetro evaluado y mi ecuación y mi correlación. ¿Qué me dice el GEMA? El GEMA te dice que 0.35, que es 35% el factor relieve, más 40% el factor drenaje, más 10% el factor calzada, más 15% el factor vegetación, ¿no? Tienes acá, y tenemos lo siguiente, ¿no? La expresión que me salga, si es menor o igual a 1.5 aquí, es del tipo 1. Ese tramito, ese kilómetro es del tipo 1. Si está entre 1.5 y 2, es del tipo 2. Y si es mayor a 2, es del tipo 3. En este caso, mi factor relieve, ¿cuánto me salió? Mi factor drenaje, mi factor calzada y mi factor vegetación, me salió 3. Vamos a ver. Ahí está, factor vegetación 3. Factor calzada 2. Ahí está, factor calzada 2. Factor drenaje 2 y factor relieve 2. Vamos a ver. Factor relieve 2
Ahí está. Factor drenaje. FDR me sale 2. Y mi factor relieve, ¿cuánto me sale? Acá está, 2 también. 2. Ahí está, 2. 2 y 3. Ahí está. 2, 2, 2 y 3. Lo que hemos visto en ese kilómetro. Lo reemplazamos acá. 0,35 por 2, más 0,40 por 2, ¿no? Más 0,10 por el factor calzada, que me sale 2, más 0,15 por el factor vegetación, que sale 3, 2,15. Y ese 2,15, ¿dónde está? ¿Es menor o igual a 1,5? No. ¿Está entre 1,5 y 2? 2,15 no. ¿Es mayor a 2? Sí. Entonces aquí calza es del tipo 3. Entonces ese kilómetro, de acuerdo al GEMA de mantenimiento rutinario de caminos vecinales, tiene la tipologización 3, del tipo 3. Bien, ya acá tenemos la representación del trabajo de mantenimiento periódico, que son trabajos con maquinarias netamente, ¿ya? Con maquinarias. Y del rutinario, que netamente es mano de obra, ¿no? Mano de obra, ¿ya? Entonces ahí tenemos la gran diferencia, ¿no? El mantenimiento periódico que nos dejó el decreto de urgencia 070-2020 por el tema de la pandemia, para reactivación económica, ¿no? El afirmado, y teníamos una capa nivelante con material de préstamo, ¿no? Que era de 5 centímetros en sectores muy críticos, ¿no? Una capa nivelante, ¿no? Ahí está el mantenimiento periódico que se realizó, las actividades del periódico, movilización de equipo, trazo y replanteo, capa nivelante, material granular de cantera, transporte de material, ¿no? Si es menor a 1 kilómetro, si es mayor a 1 kilómetro, reconformación de cunetas, instalación de postes o hitos kilométricos y señalética, ¿no? Señalética. ¿Cuál es la normativa o la directriz normativa para un mantenimiento? Con mantenimientos dentro de ello, manual de carreteras, manual o mantenimiento, conservación vial, manual de carretera, especificaciones técnicas generales para la EG 2013, ¿no? Que son las directrices, los lineamientos o parámetros normativos de conservación o mantenimiento. Luego, para el mantenimiento periódico, para la red vial, en este caso, tenemos uno para la departamental, a través de Provías descentralizado, el ex Provías departamental, ¿no? También hay para caminos de bajo volumen de tránsito, ¿no? Y específicamente el genérico, el que todos conocemos, es el manual de conservación de carreteras, ¿no? Ahí están, mantenimiento periódico, ¿no? Primero, el tema de sus presupuestos, análisis de precios unitarios, análisis de sus partidas, ¿no? De corresponder, relación de insumos, costos de mano de obra, materiales, costos de alquiler de equipo, rendimiento de transporte y distancias medias de transportes, cálculo de flete, distancia virtual, flete y movilización, ¿no? Los rendimientos de transportes y distancias medias, y ahí están los parámetros, ¿no? Los parámetros para el mantenimiento, el adecuado mantenimiento periódico, ¿no? Ahí está el DU. Por ejemplo, acá tenemos un mantenimiento periódico, pero esto ya a nivel bituminoso, que va a ser una base estabilizada, ¿no? Con una base con asfalto espumado y un recapeo, ¿no? Un recapeo. Ahí está, características técnicas de la carretera, ¿no? Ahí están los parámetros, ¿no? La longitud, ¿no? La velocidad de diseño, el ancho mínimo de superficie, el ancho de bermas, tipo de pavimentos incluyendo bermas, su pendiente mínima y máxima, el bombeo. Por ejemplo, esta es la carretera Conococha y Anacancha. Luego tenemos asfaltos espumados, ¿no? Ya hablando de mantenimiento a nivel de mantenimiento periódico, ¿no? En la parte, la carpeta o recapeo, un tratamiento superficial bicapa, la base granular, la base, la subrasante, y ahí están los movimientos de tierras y las explanaciones, ¿no? Por ejemplo, se ha tomado la medida de un reciclado, ¿no? Un tratamiento superficial bicapa, primera y segunda capa agregado más asfalto modificado en caliente, ¿no? Caso de tratamiento superficial bicapa, ¿no?
con emulsión asfáltica y también tenemos la imprimación, con emulsión, ¿no? Ahí están los parámetros, ¿no? Indicados, ¿no? La dosis de, en este caso, de cemento asfáltico colocado, ahí está. Cortes, ancho del tambor, la dosis del cemento asfáltico. Proceso constructivo del tratamiento superficial bicapa para el mantenimiento periódico con polímeros modificados, seguramente. ¿Cuándo se emplean los polímeros modificados, asfaltos modificados? Cuando los climas son extremos, en el día demasiado calor y en la noche heladas o hielo, bajo cero, ¿no? Luego la señalética, las marcas en el pavimento, la pintura amarilla y blanca, ¿no? Marcas horizontales en el pavimento y la señalización vertical, ¿no? Luego existía un plan, no te olvides que en el decreto de urgencia 070 para caminos vecinales, mantenimiento periódico rutinario, había un plan de trabajo, ¿no? La información técnica, el mantenimiento periódico, el rutinario, y los temas ambientales y sanitarios de salubridad, ¿no? Que son muy importantes en la toma de decisiones. En este caso, para poder realizar un mantenimiento adecuado y correctivo, mantenimiento periódico, ¿no? Lógicamente, ya dentro del periódico, especificaciones técnicas, metrados, presupuestos, cronograma, ¿no? El cronograma, a diferencia del rutinario, tipos, metrados, rendimientos también de caminos, y las tarifas, la tipologización, ¿no? Hay tarifas, cuadro de tarifas, ¿no? Generalmente el kilómetro año, que se caracteriza, en este caso, por el tema de los costos, que son rutinarios, son entre 10.000 a 12.000 soles kilómetro año, ¿no? Y en cambio un periódico, mantenimiento periódico dependiendo, ¿no? Si es recarga de materia granular o si es a nivel de pavimento o bitumen, ¿no? Pavimento o bitumen, ¿no? A nivel de conservación o mantenimiento, ¿no? O mantenimiento. Bien, básicamente, ¿no? Por esta brillante y amable oportunidad para poder difundir conocimiento, ¿no? Y actualización, la vanguardia siempre del perfeccionamiento, la mejora académicas, ¿no? Sobre todos los involucrados en el tema vial, ¿no? Agradezco a la organización por invitarme y la confianza depositada en mi persona, esperando volvernos a encontrar con otro tema de su amable y gallardo conocimiento. Muchas gracias. Si hubiera alguna coordinación, inquietud, consulta o aporte, hacerla llegar. Si no, vamos a concluir hasta aquí la clase del día de hoy. Muchas gracias.